Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este tema es muy interesante porque se puede reconocer a los falsos profetas que entran encubiertamente para destruir el rebaño del Señor. Por eso titulamos a este espacio: por sus frutos conoceréis a los falsos profetas. Leemos el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El primer punto es que tenemos que tener cuidado de estos falsos profetas. Primeramente podemos reconocer que nuestro Señor Jesús da por hecho que a los falsos profetas vendrán a nosotros. No nos dice que debemos tener cuidado de buscar a los falsos profetas. Nos dice que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros, que vienen a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias. El apóstol Pablo advierte a la iglesia de Mileto que después que él se fuera, vendrían falsos profetas para destruir el rebaño. Lo puedes leer en Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para acentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que el primer punto de este versículo, de este tema, es tener cuidado con los falsos profetas. ¿En qué consiste el peligro de los falsos profetas? Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Esa parte es la clave, con vestidos de ovejas. Es decir, que no son fáciles de reconocer. Estos falsos profetas aparentemente son parte del rebaño del Señor, aparentan ser ovejas, aparentan ser verdaderos servidores del Señor, aparentan ser personas muy espirituales, muy conocedoras de la palabra de Dios, pero en realidad son lobos que son usados por el enemigo para destruir a la iglesia del Señor. La palabra de Dios nos declara que Satanás mismo se viste como ángel de luz, así como sus falsos profetas. He estado en estos días viendo varios vídeos de diferentes personas que han subido a las redes sociales y había un vídeo de un hermano que criticaba la labor de una mujer que estaba a favor de los gays, vamos a ser sinceros. Estaba a favor de este movimiento LGTBI. Y empezaba esta mujer a criticar, a hablar mal de los pastores, a hablar mal de la iglesia. Si tú analizas todos sus vídeos, no voy a mencionar el nombre, pero más o menos te puedes hacer una idea. Todos sus vídeos son críticas a la iglesia, a los evangélicos. Habla de que están más unidos los brujos, los hechiceros, andan más unidos los del movimiento LGTBI que la iglesia evangélica. O sea, todos sus vídeos son críticas al pueblo de Dios. Y ella se hace llamar pastora. Ya para empezar, eso de pastora, en la palabra de Dios no hay ninguna pastora. Bueno, sí, pero de ovejas. Habla de diaconisas, como por ejemplo Febe, pero en ningún momento de la Biblia tú analizas la palabra de Dios y no habla de pastoras. Ya ese es un primer error. Y esta mujer empezaba a hablar un falso testimonio,
hablar mal de los hermanos. Oye, si se han equivocado contigo, corrígeles, pero en amor. No uses tus redes sociales para criticar en público. Y además estaba a favor de este movimiento LGTBI, diciendo que ellos son hijos de Dios. Pero si tú analizas cuando asistía a estos actos, en estos movimientos, no predicaba el evangelio. Solo se dedicaba a hablar mal de los pastores. Vengo de una familia que me ha tratado mal, vengo de una iglesia donde el pastor tal. Y estaba en un acto de un movimiento LGTBI. Y tú analizas todo el vídeo y no hace un llamado al arrepentimiento. Cuidado con esto. Esta mujer tenía la oportunidad de predicar arrepentimiento a estas personas que estaban pecando y no lo hizo. Me atrevo a decir que su actitud, ella misma, es un falso profeta. Y así muchos casos que distorsionan la palabra de Dios. Mira lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. ¿En qué consiste el peligro de los falsos profetas? En primer lugar, en que no son fáciles de reconocer porque van vestidos de ovejas. Así hay muchas personas dentro de la iglesia, levantando falsas doctrinas. ¿Conoces a alguien que está levantando una falsa doctrina? Es tiempo de orar por ellos también. Lo fácil es que nosotros lo juzguemos, ¿verdad? Lo critiquemos, ¿no? Pero tendremos que orar por ellos también. También vamos a saber que son falsos profetas en sus enseñanzas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verdaderamente el mayor peligro de los falsos profetas son sus enseñanzas, las cuales no están conforme a la sana doctrina de la palabra de Dios. Enseñanza de la prosperidad, enseñanza de salvo siempre salvo, etc, etc, etc. Herejías destructoras. La palabra de Dios también llama a estas falsas enseñanzas doctrina de demonios. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, se volverán atrás, dejarán los caminos del Señor, escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cuáles son algunas de esas enseñanzas de los falsos profetas? Son enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios o que tergiversan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús. Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy así hay muchas personas. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, es decir, lo quieren acomodar a sus enseñanzas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuáles son algunas de esas enseñanzas de los falsos profetas? Estas que está presentando Pablo en la carta de Gálatas. Sabremos que son falsos profetas porque no son fáciles de reconocer, vestidos de ovejas, en su mensaje, en su enseñanza, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y también importante, en que hablan engaños en nombre de Dios. Jeremías capítulo 14, verso 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé.
visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño de su corazón. Estos son los que os profetizan. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que usan la frase Dios me dijo o Dios me dijo que te dijera. Es algo muy común en la iglesia de hoy. Muchas de esas personas que dicen hablar en nombre de Dios, lo que hacen es, como lo dice el versículo, hablar solamente visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño. Y a lo mejor nosotros hemos actuado así también. Yo espero no caer en esa frase, Dios me dijo, o Dios me dijo que te dijera. Cuidado. Muchos dicen solamente lo que las personas quieren escuchar o lo que les agrada escuchar. Jeremías capítulo 6, 2 capítulos más adelante, versículos 13 y 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Liviandad, perdón. Había dicho livianidad. Muchos confunden la palabra profética, es decir, la predicación o la proclamación del evangelio, con la adivinación del futuro, lo cual no tiene nada que ver con nuestro Dios. ¿Esos son artimañas de Satanás? Si la palabra de Dios no dice algo, ¿por qué nosotros tenemos que especular? Hay muchas personas que se interesan siempre en esa pregunta, ¿con quién se casó Caín? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo nació todas las personas? Y yo siempre me pregunto, pero ¿en qué va a edificar eso tu vida? ¿De qué te vale saber con quién se casó Caín? ¿Qué provecho espiritual te va a dar eso? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué aplicación puedes llevar a tu vida diaria el saber con quién se casó Caín? A veces especulamos con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no dice algo es porque no tiene importancia. Y nosotros ya empezamos a hacernos nuestro mundo, ¿verdad? Nuestros cuadros, estos así, estos allá. Y luego la palabra de Dios no dice eso. Confunden la palabra profética, confunden la predicación con adivinaciones de futuros. Y como hemos leído, no tiene que ver nada con Dios. Son artimañas de Satanás. Ezequiel capítulo 13, verso 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Lo que estábamos mencionando. Cuidado con esas personas que te dicen, el Señor me ha dicho que te dijera. Cuidado, analízalo bien. Que puede ser en algún caso que el Señor haya hablado a ese hermano. Pero este tema hay que recogerlo con pinzas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabes cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo podemos reconocer a estos falsos profetas, a estos falsos maestros? Te invito a que leas Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Jesús nos enseñó la manera de cómo podemos reconocer a estos falsos maestros. La forma más certera es por medio de observar sus frutos, es decir, su vida, su testimonio, no solamente escuchar sus enseñanzas. Estas falsas enseñanzas pueden ser muy atractivas, con palabras infladas, con verbos muy explícitos, frases bien estructuradas, frases bien hechas, bien profesionales. Infladas de falso conocimiento, de falso poder. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Son personas que aunque tengan apariencia de piedad, sus hechos, su vida misma, niega que hayan conocido verdaderamente al Señor. Están llenos de soberbia, de vanidad, de materialismo. Aquí quiero meter a esos falsos profetas que se dedican a hacer reuniones, cultos especiales. Su palabra es de 10-15 minutos y se pegan 30-40 minutos diciendo que tienen que ofrendar, que aquí tienen que echar miles de dólares, aquí 500, aquí $2,000.
Esos son falsos profetas. Hay un vídeo que circula por internet de otra pastora haciendo un llamado a que la gente dé dinero. ¿Cuánto tienes ahí? Eso es muy poco. Eso no vale. Pero ¿de dónde han salido estos falsos profetas, esos falsos maestros? Son personas que cumplen con las características que nos menciona la carta de Judas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Te invito a que leas sobre la vida de Coré. De él hemos hablado en la sección de personajes bíblicos. Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es ese camino? Muy fácil, no les importa si sus hermanos terminan en muerte eterna de condenación por sus falsas enseñanzas. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán, también hemos hablado de él. Su objetivo es lucrarse del evangelio, de sus enseñanzas, sacar provecho, es decir, son mercaderes religiosos. Bien vestidos, con anillos de oro, que solo te hablan de prosperidad. Solo te hablan del mensaje que tú quieres escuchar. Nunca te exhortan, nunca te dicen, oye, la iglesia está dormida, la iglesia está en pecado, hay pecados ocultos. No te hablan de eso, solo te hablan de bendición. El Señor te dará, el Señor te dará. El Señor te dará tu coche, te dará tu casa, te dará un trabajo, vas a recibir economía. Solo te hablan de eso. De domingo en domingo el mensaje es el mismo mensaje, la prosperidad. Pero ¿dónde está el mensaje de exhortación? El mensaje con amor, por supuesto, vara y callado con amor. ¿Dónde está ese mensaje? Se está perdiendo. Estamos compartiendo el mensaje que los oyentes quieren escuchar. Estamos escuchando mensajes motivadores. Tú puedes, levántate una vez más. Mensaje humanista. Tú no puedes, yo no puedo, en mis fuerzas no puedo. Todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece, no en mi yo, no en mis fuerzas. Eso es lo que últimamente están compartiendo los motivadores. Y luego perecieron en la contradicción de Coré, es decir, no quieren estar bajo ninguna autoridad pastoral ni eclesiástica. Yo no me congrego, prefiero estar solo en mi casa. Y de esto hemos hablado. Pablo dice, seguid congregándoos y no hagáis como muchos que han dejado de congregarse. No como muchos que no se congregan por costumbre, así dice la palabra de Dios. Por sus frutos vamos a conocer a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, a estos falsos profetas. Pídele al Señor que te abra el entendimiento. Discernimiento espiritual es lo que vamos a necesitar, porque estos falsos maestros, estos falsos profetas están entre nosotros. Van vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que se comen el rebaño. A estos evitad. Si en tu iglesia, si donde tú te congregas hay alguna autoridad que os está compartiendo un mensaje que no va de acuerdo a la verdadera palabra de Dios, sal de ahí. Deja de congregarte en un lugar donde están predicando doctrina de demonios. Sal de ahí. Este es el mensaje. Duro, sí, pero había que compartirlo. Déjanos tus comentarios. Queremos leerte.